Este lunes nos volvíamos a levantar con una nueva carnicería por parte de Israel contra la población civil de Gaza. Un bombardeo al hospital de Al-Aqsa, donde se refugiaban familias palestinas y también, claro, había heridos siendo atendidos. En este vídeo, grabado segundos después del ataque, se pueden ver palestinos que están siendo quemados vivos. La parte donde se ve esto la he cortado porque es insufrible. Pero es que pocas horas antes Israel había atacado también una escuela en Gaza, donde también se refugiaban familias palestinas desplazadas, asesinando al menos 20 personas. Y solo unas horas antes 5 niños habían sido asesinados por un ataque de un dron israelí, mientras jugaban en la calle en el campo de refugiados de Shati, en el norte de Gaza. Según dijo una familiar de uno de estos niños asesinados, se habían desplazado forzadamente de Jabalia a Shati buscando una zona más segura. Y precisamente el campo de refugiados de Jabalia, Israel lo ha vuelto a atacar varias veces en las últimas horas, de nuevo con decenas de muertos, de nuevo con niños y niñas entre las víctimas. Esto solo en las últimas horas. Y entre que yo estoy grabando este vídeo, lo editamos y lo publicamos, seguro que habrán pasado varias cosas más. Las imágenes e informaciones que nos llegan a diario desde Gaza son totalmente demenciales, son insoportables. Lo que está haciendo Israel en Gaza no tiene nombre ni palabras posibles. Maldito seas Estado de Israel una y mil veces, inshallah caigas pronto y tus líderes paguen ante la justicia, como los siniestros e inhumanos genocidas que son. Dicho esto, y a pesar de que no tengo muchas ganas de ello después de lo que acabo de leer, intento explicar por qué Israel está en este modo aún más extremadamente agresivo, violento e inhumano, si es que es posible serlo más de lo que ya nos ha mostrado a lo largo de este último año. Como sabes, el pasado 7 de octubre de 2023 empezó la brutal invasión militar israelí sobre la Franja de Gaza. Una invasión que rápidamente devino en genocidio contra la población gazatí. Esta invasión, como sabemos, fue y es justificada por parte de Israel en los ataques de Hamas y otras guerrillas palestinas en suelo pretendidamente israelí ese mismo 7 de octubre de 2023. Unos ataques de las guerrillas palestinas que a su vez eran una nueva y desesperada respuesta a 75 años de ocupación, desplazamiento, expolio, violaciones de derechos humanos y del derecho internacional, torturas, asesinatos indiscriminados y un largo etcétera por parte de Israel contra la población civil palestina, tanto de Gaza como de Cisjordania. Pues bien, desde ese 7 de octubre y el inicio de la invasión militar israelí sobre la Franja de Gaza y la ejecución del genocidio sobre la población gazatí, los países vecinos a Palestina han mostrado solidaridad y apoyo de diversas formas, tanto hacia la población civil palestina como hacia sus movimientos de resistencia. Los grupos armados, digamos vecinos, que más han mostrado y ejercido su apoyo hacia los palestinos han sido Hezbollah desde el Líbano y los hutíes desde Yemen. Recordemos que Hezbollah es el partido guerrilla libanesa musulmana chií, respaldada económica y militarmente por Irán, un estado teocrático también musulmán chií. Y recordemos también que Hezbollah nació en el año 1982 como respuesta a las continuas invasiones israelíes en territorio libanés. Israel invadió el Líbano en 1978, de 1982 hasta el año 2000, en 2006 y de nuevo lo ha hecho ahora en 2024, y los bombardeos han sido continuos a lo largo de los años. Estas invasiones fueron justificadas por parte de Israel en el hecho de que en el Líbano se refugiaban y se escondían buena parte de las resistencias palestinas, lo cual era cierto, claro, les habían expulsado de su tierra, tenían que ir a algún sitio. Como es de esperar, la violencia y las masacres de los soldados israelíes, tanto sobre la población civil libanesa como sobre los refugiados palestinos, fueron recurrentes. Y esta guerrilla, Hezbollah, nació en el año 1982 para luchar contra estas invasiones israelíes y sus atrocidades. Véase masacre de Sabra y Shatila, por poner solo uno de los ejemplos más terriblemente escabrosos. Es decir, Hezbollah nace debido a y como consecuencia de la actividad de Israel. Y este debido a y como consecuencia de Israel es igualmente aplicable a Hamas y los demás movimientos de la resistencia palestina. Entonces Hezbollah, que tiene una fuerte influencia y apoyo iraní desde su surgimiento, se las ha tenido siempre con Israel y son enemigos declarados desde hace décadas. Y a raíz del genocidio en Gaza, Hezbollah empezó a ejecutar ataques en el norte de Israel como acto de solidaridad y apoyo a la población palestina. El objetivo de Hezbollah era obligar a Israel a estar en dos frentes y así liberar presión sobre los palestinos y su resistencia. Estos ataques de Hezbollah fueron respondidos por Israel con su habitual extrema dureza y el conflicto entre ambos ha ido yendo a más en los últimos meses, provocando muertes y desplazamientos de la población civil en ambos bandos, aunque bastantes más del lado libanés, claro. Israel de nuevo ha usado fósforo blanco para atacar zonas civiles en el Líbano, pese a estar prohibido por el derecho internacional. Un fósforo blanco, arma química que causa terribles quemaduras en la piel y los huesos, que por cierto y para sorpresa de nadie ha sido suministrado por Estados Unidos. Y en la línea de este enfrentamiento Israel-Hezbollah, hace unas semanas Israel hizo explotar cientos de buscas y walkie-talkies de supuestamente miembros de Hezbollah.
en lo que fue una nueva forma de terrorismo de Estado israelí que no conocíamos hasta ahora. Estas explosiones causaron al menos 42 muertos, 12 de ellos civiles, y más de 3.500 heridos, la mayoría civiles que se encontraban cerca de los dispositivos que Israel hizo explotar. Fue un atentado que dejó a la población civil libanesa en completo estado de shock y miedo. Lógico, de repente cualquier dispositivo te puede explotar en las manos. Hezbollah, por cierto, en todo momento ha dejado claro que detendría inmediatamente sus ataques a Israel si éste cesaba en su genocidio en Gaza. Pero claro, Israel nunca ha tenido intención alguna de parar. A finales de este septiembre pasado asesinó al líder de Hezbollah y a un alto comandante de las Fuerzas Armadas iraníes, en un bombardeo masivo en un suburbio en el sur de Beirut, que se llevó también por delante la vida de otras 300 personas, la gran mayoría civiles. Y antes de esto, en julio, Israel también acabó con la vida del líder de Hamas en un atentado perpetrado en la misma capital de Irán, en Teherán. Y esto sin olvidar el bombardeo en la embajada iraní de Damasco, en Siria, que acabó con la vida de otros tantos militares iraníes. Ante todo esto, concretamente el detonante fue el asesinato del líder de Hezbollah y de este alto mando del ejército iraní, pues Irán ya no se contuvo más y lanzó a principios de este octubre un ataque con unos 200 misiles balísticos contra Israel, en lo que era el primer ataque directo de Irán contra Israel y marcaba un nuevo capítulo de la escalada bélica en la región. Este lanzamiento de misiles por parte de Irán no tuvo ninguna víctima mortal israelí, iban dirigidos a objetivos militares, pero claro, Israel dijo, cómo no, que respondería con dureza. Y a la vez Irán advirtió que si había una represalia israelí, habría otra aún más contundente por parte iraní. Entonces me imagino que alguien desde Washington le habrá dicho a Netanyahu que se contenga o como mínimo que se espere en responder a Irán, ya que eso podría desencadenar un conflicto a mucha mayor escala que a Estados Unidos ahora mismo, y con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, pues igual no le interesa tener, aunque todo el mundo espera que Israel responda en algún momento de una forma u otra. Pero de momento no lo ha hecho o no le han dejado hacerlo, y está desatando toda su rabia e impotencia contra la población civil en Gaza, donde Israel ya ha comprobado sobradamente que Estados Unidos en particular y Occidente en general le permiten cometer las mayores atrocidades sin consecuencia alguna. Y en el Líbano Israel también intenta apretar en su ofensiva contra Hezbollah, y la guerrilla libanesa también responde, claro. Hace un par de días llevó a cabo un ataque con dron que acabó con la vida de 4 soldados israelíes. Y resulta además que en su persecución a Hezbollah, Israel se está ganando un nuevo enemigo, la ONU. Los cascos azules son las fuerzas de paz que la ONU despliega en ciertas zonas en conflicto y se llaman así, claro, por su distintivo casco azul. En su misión en el Líbano, los cascos azules están allí desde el año 2006, en que se pactó la retirada israelí tras una de esas invasiones que hemos comentado y se estableció lo que se conoce como la línea azul, Blue Line, que se extiende unos 120 kilómetros y separa la frontera sur del Líbano de la frontera norte de Israel, con el objetivo claro de evitar enfrentamientos entre el país sionista y Hezbollah. Y claro, resulta que esta Blue Line le empieza a molestar y bastante a Israel porque impide su invasión en el Líbano para perseguir a Hezbollah. La propia misión de la ONU dice que Israel se ha petado la Blue Line en varias ocasiones. En los últimos días hemos visto incursiones de Israel en el Líbano. Soldados de las fuerzas de defensa de Israel se han enfrentado con miembros de Hezbollah en territorio del Líbano. Además, hace pocos días Israel atacó una base de cascos azules y dejó heridos a 2 de ellos, lo que es una flagrante violación del derecho internacional. Y unas horas más tarde, tanques israelíes irrumpían con violencia en una base de la ONU en la Blue Line y herían a una quincena de cascos azules con algún tipo de gas. Y el enfrentamiento también está siendo diplomático. Hace unos días Israel declaró persona non grata a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, porque no condenó el ataque de Irán con la dureza que Israel quería, por lo que le han prohibido la entrada al país. Las propias fuerzas de la ONU alertan de la escalada regional del conflicto que, dicen, puede llegar muy pronto a un conflicto regional con consecuencias catastróficas para todos. Hablando con un amigo que trabaja en una misión de la ONU, me comenta la siguiente barrita a la vista de todo esto. Esto de entrada denota y deja muy patente la ineficacia de las políticas de Naciones Unidas cuando éstas van en contra de Estados Unidos o de sus aliados. Y hablando de medios occidentales, estos últimos días también hemos asistido a una nueva lección de contorsionismo léxico por su parte. Es la siguiente. Según nos dicta el libro de estilo de los medios occidentales de cuerda otanista, cuando Rusia invade Ucrania debemos hablar, sin dudarlo ni un momento, de invasión. Si en cambio es Estados Unidos quien despliega sus militares en otro país, deberemos ser un poco más cautos. Intervención militar será siempre la fórmula recomendada. Sin embargo, si es Israel quien entra en territorio ajeno, aún deberemos afinar un poco más con las palabras. En este caso hablaremos de incursión terrestre limitada. Copy.
Y para terminar, pues bueno, como sabes, hace pocos días se cumplía un año desde que empezó el brutal genocidio de Israel sobre la Franja de Gaza. Y claro, la red se llenó de recuentos sobre el mismo. Como siempre, reducir a dígitos lo que es una indecible violencia y sufrimiento humanos siempre me resulta súper irresponsable e incluso cínico, pero es la forma que tenemos, supongo. Al Jazeera trató de romper con esto haciendo este vídeo. En él se muestran los nombres de las y los gazatíes asesinados por el Estado de Israel a lo largo del último año. Las víctimas aparecen ordenadas por edad, de menor a mayor, y el primer minuto 13 segundos lo ocupan víctimas de 0 años, bebés. El vídeo entero dura 59 minutos. Y en este vídeo solo salen las víctimas que han podido ser identificadas, claro, por lo que hay muchísimos más nombres que han quedado fuera de él, la mayoría de los cuales seguramente nunca conoceremos. Pues bien, reteniendo siempre que cada unidad de las siguientes cifras es una persona con nombre y apellidos como las que se mostraban en el vídeo, pues cuando se cumplía un año de genocidio en Gaza, eran 41.802 personas asesinadas. A día de hoy ya son más, claro. Y esto solo refiriéndonos a muertes directas, de las cuales 16.500 niños y niñas y más otras 10.000 personas que se estima han quedado bajo los escombros. Pero un genocidio no son solo las muertes directas infligidas por medios militares, sino que también hay que incluir las provocadas por la destrucción y la privación de los medios de subsistencia básica. De esto va un genocidio, como la privación de comida, agua, electricidad, infraestructuras de transporte, cultivos, etc. y la privación también de atención médica. Estas otras muertes, asesinatos, son más difíciles de cuantificar, por lo que el número oscila entre las 155.406 y 777.030 personas, en función del método que se utilice para estimarlo, lo cual supone entre el 6,7% y el 33,66% de toda la población que vivía en Gaza antes de que empezara el genocidio. Solo la cifra mínima de esta horquilla, del 6,7% de la población de Gaza eliminada en un año, ya es de innegable e insoportable genocidio. Hay por ahí muchos más números para cuantificarlo, pero yo ya no tengo estómago para más. Esto solo en Gaza, pero la violencia de Israel también se extiende en Cisjordania, Líbano, Yemen, Siria e Irán. Y evidentemente Estados Unidos, que recibe con honores y ovación cerrada al genocida de Netanyahu en su Congreso, sigue sosteniendo y apoyando a Israel diplomática, económica y militarmente. Es decir, cada día que pasa, Estados Unidos dice ok al genocidio, que continúe. Y el gobierno más progresista de la historia ha seguido poniendo su parte con la compraventa de armas a Israel, mientras publicaba tweets autocomplacientes en apoyo a Palestina. You have been persuaded una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y volviendo un momento a la cobertura mediática de todo esto, no puedo dejar de preguntarme cuáles serían los titulares de los medios occidentales, las beligerantes y encendidas columnas de opinión y los atacados alegatos de los políticos en modo centinelas de los derechos humanos, si uno de los países enemigos de Occidente, pon ahí el que quieras, Venezuela, Rusia, Irán, Corea del Norte, el que quieras, hubiera eliminado el 6,7% mínimo de la población de una región, incluyendo más de 15.000 niños y niñas, y entre los cuales mínimo 800 bebés. Pero si lo hace Israel, todo el mundo callado y quien lo critique, antisemita. En fin, delirante. A todo esto no perdamos la esperanza y sigamos con la reivindicación y la lucha, como dice un desgraciat, Roma también parecía eterna, y apoyo como se viene dando desde muchísimos países y rincones del mundo al pueblo palestino, desde la acusación de Sudáfrica en la Corte Penal Internacional contra Israel por crímenes de genocidio, el aislamiento internacional de algunos países a Israel, el boicot a las empresas cómplices con el genocidio, los sabotajes a las empresas armamentísticas que ponen las armas y encima se lucran con él, las miles y masivas movilizaciones alrededor del mundo, y un largo etcétera de luchas y resistencias que se niegan a soltar la mano al pueblo palestino, porque Palestina será libre desde el río hasta el mar, y será pronto. ¡Viva Palestina libre y un pató!